Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles al doctor Ricardo Ernst. Él es doctor en Economía, una de las máximas autoridades en la Escuela de Negocios de la Universidad de Georgetown en Washington. Es director general de la Iniciativa Global y del Consejo Latinoamericano también en Georgetown. Dirige un programa de liderazgo para América Latina desde 1987. Es escritor y autor de más de 25 publicaciones en revistas académicas. También es consultor de grandes corporaciones e instituciones como la Organización Panamericana de la Salud y el Banco Mundial. Doctor Ernst, bienvenido a Razón de Estado. Gracias por darnos unos minutos. Desde Washington y desde una universidad como Georgetown, ¿cómo entienden y cómo explican este virus que provocó una pandemia y está destruyendo la economía del mundo? Esto es un fenómeno muy complicado. La mejor manera de describirlo es lo que se ha tratado de utilizar como el Black Swan. Una situación completamente inesperada en la cual la probabilidad de que sucediera era mínima. Se sabía que podía suceder, pero nunca se esperó. Lo que nunca se esperó y que nos sorprende a todos es la magnitud del impacto. El impacto que ha tenido esta pandemia es totalmente desproporcionado para cualquier cosa que se podría nunca haber imaginado. Se nos ha agarrado a todos de sorpresa. Y bueno, desafortunadamente no discrimina en el sentido de que estamos todos afectados de una manera global. Doctor Ernst, esta pandemia es una tragedia para la especie humana, pero lo es más para quienes viven en naciones subdesarrolladas. La mayoría de países de América Latina, con economías débiles y vulnerables y con más del 30% de pobreza, ya tenían sus sistemas de salud en crisis antes de la pandemia. Estamos viendo hospitales colapsar y economías que implosionan, con millones de desempleados y cada día más gente con hambre. Por eso caemos en esa trampa ética, en esa dicotomía entre salud y economía, salvar vidas o salvar trabajos. ¿Qué opina usted, doctor Ernst? ¿Es válida esa dicotomía? ¿Nos morimos de fiebre o nos morimos de hambre? En la dicotomía entiende uno la perspectiva ética, sin embargo el error consiste en generalizar la idea. No hay soluciones únicas. Indudablemente que o nos morimos de hambre o nos morimos de fiebre. Sin embargo, no se puede virar a un lado o al otro. Lo que hay que hacer es tratar de resolver esa dicotomía de la manera inteligente, de la manera más inteligente posible. Hay un compromiso. Es necesario hacer las dos. Hay que empezar, hay que reactivar la economía. Ahora, no quiere decir que vamos a encontrar una solución que se aplica para todo. De ahí existe la manera inteligente de la implementación de esa dicotomía. Del entendimiento de la dicotomía requiere entender que cada diferente sector social, que cada diferente sector de edad va a tener un comportamiento diferente y por lo tanto podemos actuar de una manera que no sea tan radical como sencillamente refugiarse en la idea que es o fiebre o hambre. Tenemos que buscar la manera de seguir adelante. Yeah. Doctor Ernst, la historia nos dice que en algunas de las pandemias murió más gente por hambre que por fiebre. ¿Es posible encontrar un equilibrio entre proteger la salud y mantener y rescatar la economía y todos los trabajos posibles? Usted habla de una manera inteligente y que es distinta esa manera para cada país según sus circunstancias. Elabore un poco más sobre eso porque para América Latina y especialmente para países como Guatemala es indispensable tener claridad. Con gusto. Definitivamente lo que hay que entender es que dependiendo de tu edad, dependiendo de tu riesgo, tienes que tomar una posición. Si tú eres una persona de alto riesgo, pues definitivamente te giras hacia el lado de cuidado con la fiebre. Pero si tú eres una persona joven, que es una persona que tiene la capacidad de poder trabajar siempre y cuando tomamos las medidas necesarias de precaución, pues tiene que haber la manera de reactivar a ese individuo. Tiene que haber la manera de lanzar a la gente a que pueda volver a tener trabajo. Esto de que todo el mundo se quede en su casa, encerrado, sin discriminar, en mi percepción, es un error. Hay que buscar la manera en que algunos sectores afectados, con las medidas apropiadas de precaución, vuelvan a reactivarse en la economía. Es bien, se hizo una buena medida al no saber qué iba a suceder, parar el proceso. Pero ya sabemos lo suficiente como para saber que hay diferentes individuos cuya tolerancia a este tipo de cosas, con las precauciones apropiadas, podrían volver a reactivarse en la economía. Yeah. Doctor Ernst, cuando aparece un virus y se convierte en pandemia, lo normal es el contagio. La vacuna siempre llega al final. ¿Qué opina usted de la inmunidad que da a superar el virus, eso que llaman inmunidad comunitaria? Científicos serios dicen que en los próximos 18 meses más del 60% del planeta se habrá contagiado o nos habremos contagiado.
Primero, no se sabe mucho. Y segundo, que lo que la enfermedad genera es una incertidumbre muy grande. Porque empezó algo como en los pulmones, hoy en día no se sabe si afecta a los riñones, no se sabe qué cosas afectan. Es por eso que eso del contagio, de tratar de que todos estemos contagiados, porque de esa manera vamos a estar curados, todavía hay mucha incertidumbre en torno a eso. Yo lo que creo que deberíamos hacer es que hay que tomar las precauciones apropiadas para volver a reengranarnos en la economía. Pero eso sí, enfatizar precauciones apropiadas. Eso sí sabemos. Tenemos suficiente información para saber cuáles son las precauciones que se pueden y se deben tomar y canalizar la posibilidad de que la gente pueda volver a trabajar. Y en nuestros países, solamente para volver a algo que mencionamos anteriormente, es todavía más importante. Nosotros tenemos que poder encontrar la manera de reactivar de una u otra manera nuestras economías. Yo creo que esta es una oportunidad interesante en la cual, si lo hacemos de manera inteligente, podremos salir adelante. Entonces, ¿qué quiere decir aprender a vivir con el virus? Ya usted está describiendo en alguna medida el significado. ¿Y qué tiene eso que ver con abrir las economías con estrategia entonces? Aprender a vivir con el virus. Fíjate tú, ¿cuántos de ustedes han viajado alrededor del mundo y ibas a China o ibas a Japón y veías de manera totalmente natural que la gente andara con mascarillas? Ahora de repente te parece la gran sorpresa que veas en nuestros países que la gente ande con mascarilla. Señores, es una nueva realidad, es una manera de precaución que se ha demostrado que es la mejor manera de controlarlo. Pues hagámoslo. Pues sencillamente, esas son algunas de las medidas. Hay muchas medidas que se pueden tomar. Hay empresas que ya lo están utilizando. Y lo que insisto es la manera inteligente de reactivar la economía sin tener que recurrir a los extremos. De que todo el mundo esté metido en su casa y no se trabaje o lanzar a todo el mundo a la calle. No, vamos a hacerlo de manera inteligente. No hay la posibilidad de que una solución resuelva todos los programas. He ahí el elemento de inteligencia en la implementación de estos procesos. Sí. Doctor Ernst, la historia también nos dice que los pueblos no aguantan cuarentenas más largas de 6 semanas. ¿Qué efectividad real tienen los encierros o las cuarentenas largas y qué daño hacen? Terrible, terrible porque creas un fenómeno social no esperado. Primero que la gente siente alta frustración porque de repente sientes que una de tus libertades más importantes, que es poder salir a la calle, te la están limitando. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para hacer esa transición de una manera que no sea percibida como que estás coartando la libertad de la gente? La gente entiende el proceso. Ahora, lo que no queda claro es que si lo sigues encerrando y si lo sigues encerrando por tanto tiempo, pues creas una inestabilidad, creas que la gente no está contenta y creas estos dramas. Yo creo que el drama es controlable, tratar de separar a la gente más vulnerable de la menos vulnerable y crear paulatinamente una apertura social, que la gente pueda empezar a salir. O sea, pero a salir de una manera, como hemos venido repitiendo, una manera con las precauciones apropiadas. Yeah. Doctor, ¿qué efectividad tienen los toques de queda y por qué los usan en muchos países? ¿Qué hay detrás de eso? El toque de queda es una medida cuando politizas el sistema. Entonces, claro, los gobiernos que quieren recurrir a la medida de bloquear completamente. Primero que eso puede de una u otra manera generar, es contraproducente, porque genera estas frustraciones sociales, y de la otra manera no necesariamente eso es beneficioso. Si tú dejas que la gente siga teniendo una actividad social en la cual se hace una actividad de precaución apropiada, pues en esa misma medida estás ayudando a reactivar las economías, cuidando de una manera cautelosa que los contagios o que la enfermedad o que las muertes eventuales no lleguen a los niveles que podemos prevenir. Ahora, esto de tener un toque de queda sencillamente con el objetivo de controlar de una manera tan radical todo lo que se quiere hacer es contraproducente. Recuérdate que ya tenemos suficiente información. Al principio se podría haber justificado porque no había conocimiento de todo lo que sucedía. Hoy en día sabemos mucho. O sea, la información que han logrado recolectar es la suficiente como para poder hacer una implementación inteligente que no requiera los toques de queda. Sí, los países que han implementado estos toques de queda han demostrado que lo que provocan es más aglomeración, la gente tiene menos horas durante el día para resolver sus problemas, incluso ir a trabajar, quienes lo están logrando hacer, y eso incluso está generando más contagios, o sea, están logrando los efectos contrarios. Y aparte de todo que genera un rechazo social, porque al final, bueno, ¿cómo hago para resolver mis problemas? ¿Cómo hago yo para continuar con mi vida? Me restringe el tiempo en el cual puedo, y como tengo el tiempo limitado, lo cual sumado a todos mis otros problemas que esta pandemia genera, me crea una situación de frustración demasiado elevada. Yeah.
Doctor Ernst, en una crisis de esta magnitud, una pandemia que amenaza la salud y hunde la economía, ¿por qué es tan importante que los gobiernos entiendan que solo trabajando con los ciudadanos, respetando sus derechos y libertades, comunicando con efectividad los métodos de protección, como usted mencionaba, facilitando recursos para hacerlo? O sea, que faciliten la compra de mascarillas y de guantes cuando sea necesario, etcétera, testeando, traqueando a contagiados para poder tener más control del contagio y sobre todo confiando en los ciudadanos. ¿Es así como los gobiernos van a lograr los mejores resultados posibles en esta tragedia global o no? Indudablemente, la estrategia más importante es de una comunicación abierta, una comunicación que transmita un mensaje sincero, un mensaje de honestidad, pero sobre todo un elemento muy importante en todo lo que tú estás comentando en este momento es la participación activa del sector privado. El sector privado juega un rol fundamental en lo que estamos haciendo. Pretender que el gobierno solamente va a resolver el problema no es la salida. Pretender que el sector privado no tiene ningún rol en esto es totalmente equivocado. Esto es una oportunidad extraordinaria para lograr la cooperación entre el sector público y privado, para que entre ambos por fin pongan lo que es importante para el país como prioridad y dejar de politizar una situación que es tan dramática sencillamente por objetivos políticos o tratando de desvirtuar cosas que no merecen esa crítica. Y en esa línea, doctor Ernst, ¿qué papel deben jugar la sociedad civil y la academia? Bueno, muy importante la pregunta, viniendo de una universidad. Para nosotros es la importancia de preparar a los estudiantes para que tengan las herramientas suficientes para emprender, generar emprendedores. Esto es lo que llamamos un punto de inflexión. Tratar de seguir trabajando con las herramientas tradicionales no funciona. Hay que atacar la situación actual en la cual el Black Swan ha aterrizado y de esa manera que las nuevas generaciones que tienen la energía, que tienen la capacidad y que tienen la disposición, puedan seguir adelante. Nosotros, nuestra responsabilidad desde la perspectiva de educación es dotarlos a ellos de las herramientas que de una u otra manera les van a permitir a salir adelante. Doctor Ernst, aprovechando que tenemos la oportunidad de platicar con la autoridad de una de las mejores universidades del mundo, denos un comentario sobre el tema de cómo la educación va a que sea en línea a través del Internet. ¿Qué esperan de eso? ¿Cómo lo está manejando Georgetown? ¿Y qué están viendo en las otras universidades del mundo? Bueno, lo que estamos descubriendo es que los nuevos métodos de educación son viables, que hoy en día las nuevas generaciones están muy acostumbradas al Internet, están muy acostumbradas a los videos, están acostumbradas a la educación en línea. Lo que nos ha ofrecido a nosotros estos últimos meses, que nos hemos visto obligados a la educación en línea, es que de una u otra manera tiene aceptación, que tiene la posibilidad de generar unos modelos diferentes y nuevos, y eso es lo que estamos explorando. Yo creo que al final del día, nosotros tenemos que estar abiertos al cambio, estar abiertos a cómo tomar estas nuevas oportunidades sin tomar decisiones dramáticas. No hay que politizar los procesos, hay que tomar lo que todo el mundo puede ofrecer, porque de esta, yo soy con el eterno optimista, de esta salimos. Sí. Y me gustaría hacer el quote de alguien que viene muy apropiado para esto. Sobrevive no el más fuerte ni el más inteligente, sino aquel que es más rápido en adaptarse. América Latina ha sido extraordinaria a lo largo de su historia en poder adaptarse a los cambios. Yo estoy convencido que esta es una oportunidad de la cual América Latina va a salir adelante en la medida en que todos colaboremos. Por todos me refiero a que el gobierno tiene que empezar a entender el rol del sector privado, darle la apertura al sector privado y que entre los dos logren unas medidas para salir adelante. Señores, no radicalicemos algo que no se justifica. Esto es un problema serio, veámoslo como una oportunidad que nos permitirá a todos seguir adelante. Sí, y muy brevemente, doctor Ernst, en todas las crisis hay oportunidades, como lo hemos dicho siempre, y una de ellas en el tema de la educación es que ahora es real pensar en que va a haber un nivel de mucho más calidad de educación en general a todo el mundo si se hace a través del Internet, y va a bajar de precio, va a ser mucho más accesible en el tema económico. Brevemente, ¿qué nos dice de eso? Lo que creo, sin lugar a dudas, lo que creo que esto va a permitir, por el abaratamiento de la educación, va a permitir la educación a puestos de trabajo que sean de mayor intensidad, de mayor contenido de valor.
Es importante que nuestra fuente de trabajo no sea sencillamente lo más bajo en la escala, sino cómo a través de la educación nosotros empezamos a preparar a nuestra gente en América Latina para que tome posiciones de mayor valor agregado en su trabajo. Y creo en eso, que la educación nos va a ayudar, y en la internet y todos estos nuevos sistemas de transmisión de educación. ¿Qué mundo le espera a América Latina y a países como Guatemala después de la pandemia? ¿Cuáles serán los desafíos y las oportunidades? ¿Qué sucede con aquello que llamamos globalización? La globalización está cambiando. La definición de globalización está cambiando. Yo soy un creyente que la globalización no va a desaparecer. Lo que hay es una nueva definición de globalización. Se habla de la deglobalización, que es que todo el mundo se retira y que todo el mundo va a lo suyo, y hay lo que se llama, lo cual yo creo fielmente, que es la reglobalización. Es la nueva manera de ver la globalización. Hay que empezar a recalibrar, hay que empezar a redefinir, hay que empezar a ver el mundo de una manera diferente que nos permita reevaluar todo lo que estamos haciendo. De manera que como yo veo la globalización, es una reglobalización en la cual existe una oportunidad muy importante para América Latina en el rol que va a tener en las cadenas de abastecimiento. Nuestro rol como valor agregado va a dejar de ser en commodities, en materias de bajo insumo, a cosas de mayor valor agregado. Va a ser una experiencia fascinante la que nos espera después de esta crisis. Doctor Lorenz, muchos expertos afirman que los gobiernos, con malas decisiones e imposiciones, pueden hacer más daño que la misma pandemia. Si se permite que las economías sigan cayendo a la velocidad que lo están haciendo, ¿podemos provocar un daño permanente del que tome más de una década recuperarse? Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque si no le prestamos atención a la economía, el daño puede ser permanente. El daño puede ser permanente porque ya América Latina venía decayendo, y si tú ves cuáles son las proyecciones a futuro de la compresión en los mercados latinoamericanos, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque una vez que tocas fondo, la gente cree que llegaste al fondo y hasta ahí llegó. No, señor, cuando llegaste al fondo puedes seguir excavando, como muchos países de América Latina lo han demostrado. De esa manera hay que estar muy conscientes. Los gobiernos tienen que dejar de politizar lo que viene para el interés de largo plazo de los países y no dejarse llevar sencillamente por populismo de corto plazo, que de una u otra manera lo que hacen es entorpecer el virtual y mejor engranamiento de América Latina en la realidad del mundo nuevo que nos viene por delante. Doctor, en las crisis no faltan los oportunistas y quienes quieren promover agendas ideológicas cargadas de odio y división. La libertad, la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a la propiedad privada siguen siendo los valores que más desarrollo han dado al mundo y los que mejor nos podrán sacar de esta crisis. Es cierto que el sistema capitalista nos debía algunas correcciones desde antes de la pandemia y más ahora, pero ¿por qué es tan grave que encima de la pandemia y de la posible depresión económica global se quiera destruir el único sistema, con todo y sus defectos, capaz de dar el marco y las bases para el desarrollo económico y social que necesitamos hoy más que nunca? Lo que necesitamos hoy más que nunca es pragmatismo, no idealismo. Pragmatismo para salir de este asunto. La filosofía de los asuntos y de las ideas ha tenido cabida para crear las referencias, los puntos referenciales. Eso se permite hacer en unos momentos de bonanza, en unos momentos donde estás más tranquilo. Hoy en día estamos ante una emergencia, ante una crisis humanitaria, una crisis social, una crisis de múltiples dimensiones. Y por lo tanto, lo que hace falta es el pragmatismo, no el idealismo. Doctor Lorenz, muchas gracias. Apreciamos muchísimo su experiencia y su conocimiento. Sin duda alguna nos deja unas cuantas luces y temas para seguir reflexionando. Gracias de verdad también a ustedes. Gracias. Esto es Razón de Estado.